Bienvenida a La Razón Radio. Antonio y Rubén, les saludamos. ¿Cómo está? Al pueblo boliviano, muy buenos días, Antonio Rubén. Y Rubén. ¿Cómo está? Muy grato y gracias por el espacio. No, pues a usted, en todo caso, Alicia, cuéntenos cómo se han hecho las gestiones, cuál ha sido el trabajo que se ha hecho, siempre destacar Bolivia. Hace muchos años que estamos trabajando en esto del ingreso de Bolivia al Mercosur, pero finalmente parece que ya estamos cerquita, o ya estábamos prácticamente cerquita. ¿Cómo se ha trabajado todo esto, Alicia? Cuéntenos. Bueno, a ver, como antecedente tenemos de que este protocolo de adhesión de Bolivia al Mercosur ya había sido firmado por la totalidad de los estados partes ya en la gestión 2015. Ya. ¿Le ha entrado una llamadita, por favor? Paraguay, Uruguay y Venezuela aprobaron el ingreso de Bolivia. Solo faltaba, por supuesto, el Congreso de Brasil. Es por eso de que maratónicamente, en el plazo de 3 años, de forma política, a la cabeza de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, se ha impulsado también desde los espacios supraestatales para que diputados y senadores, tanto del PP de Brasil y por supuesto que son asambleístas y congresales también, que forman parte del Parlamento del Mercosur, han apoyado a la adhesión de nuestro Estado plurinacional al Mercosur. Alicia, ahora, como usted bien dice, en estos últimos 3 años se ha pisado el acelerador en esto. ¿Qué impresiones tienen ustedes que están ahí relacionados, por ejemplo, con el gobierno de Brasil? El presidente Lula ha dicho, se ha comprometido, le dijo a nuestro presidente Luis Arce de que esto iba a cumplirse en lo posible este año. ¿Cómo se gestionó esto? ¿Cómo se trabajó esto? Bueno, nosotros formamos parte como miembro asociado en el Parlamento del Mercosur, la delegación boliviana supraestatal. Estamos conformados por 9 supraestatales de la delegación boliviana. Ahí forman parte también 4 países miembros y en el caso específico de Brasil han tomado juramento los nuevos representantes de la delegación brasilera, que en su gran mayoría son del partido PP. Esto ha impulsado de que se haga el lobby internacional a la cabeza, por supuesto, de nuestra máxima autoridad, de nuestro hermano Luis Arce Catacora, de forma conjunta con nuestro hermano Lula da Silva, con la finalidad de acelerar en estos 3 años de forma rápida el acceso directo de la adhesión de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Ha sido un trabajo político en principio y por supuesto técnico y por supuesto en lazos de amistad bajo el principio de integración y por supuesto del principio de la diplomacia de nuestros pueblos. Este logro o un hito histórico para nuestro Estado plurinacional de Bolivia va a traer muchos beneficios para nuestro Estado plurinacional de Bolivia al ser parte del Mercosur. Bolivia, como miembro pleno, no simplemente abre lazos a sus vecinos países sudamericanos, promueve también la cooperación y la integración regional. Esto significa beneficios en términos de estabilidad política, por supuesto de estabilidad económica, así como la facilitación de la resolución de problemas comunes, conflictos entre los países miembros. Ser miembro pleno del Mercosur va a fortalecer la posición diplomática de Bolivia al participar activamente en foros y negociaciones internacionales como parte de un bloque regional unificado. Bolivia también va a acceder a un mercado más amplio que incluye a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Esto va a facilitar el comercio y la circulación de bienes y servicios entre los países miembros, lo que significa un beneficio a nuestra economía boliviana al aumentar sus oportunidades de exportación. Asimismo, debo manifestar también, estimado Rubén, Antonio, la membresía en el Mercosur, que paga, por supuesto, que va ahora a realizar en nuestro Estado plurinacional de Bolivia, va a permitir que Bolivia participe en negociaciones conjuntas con la finalidad de cerrar acuerdos comerciales con otras regiones, no solamente del bloque regional, sino con regiones del mundo. Esto podría mejorar la posición de Bolivia en la escena internacional y abrir nuevas oportunidades comerciales. La integración regional
también puede implicar acuerdos que faciliten la movilidad laboral. Eso significa empleos entre estos países, por supuesto, miembros. Esto va a beneficiar a los ciudadanos bolivianos que buscan oportunidades de empleo en estos países del Mercosur. Asimismo, la cooperación dentro del Mercosur podría implicar proyectos conjuntos de desarrollo de infraestructuras como carreteras, puertos, que van a facilitar el transporte y el comercio entre los países miembros. Estamos en pleno proceso de reconstrucción de nuestra economía, tenemos planes estratégicos como gobierno central y a eso estamos apuntando, estimado Antonio, estimado Rubén. Ahora, dale, Rubén. Dale. Sí, ahora que el presidente Lula da Silva ha expresado ya el interés de firmarlo, de acuerdo a procedimientos, seguramente su coordinación sabe, ¿hasta cuándo va a ser posible que el presidente Lula da Silva firme el protocolo de adhesión de Bolivia al Mercosur? En este momento, nuestro hermano Gilata David Choquehuanca se encuentra en la COP y también tiene una agenda internacional, pero esperemos de que tenemos una agenda en el Mercosur el 8 de diciembre en la cumbre. Esperemos que nuestro hermano Lula da Silva pueda promulgar la ley y entregar a nuestro Estado plurinacional de Bolivia. En ese entendido, entregada la ley, entra en vigor el protocolo de adhesión y en realidad Bolivia es miembro pleno. Sin embargo, estimado Rubén, estimado Antonio y el pueblo boliviano, como acto inicial se va a realizar la conformación de un grupo de trabajo compuesto por representantes de todos los países que forman parte del Mercosur y máximo en un plazo de 180 días se va a elaborar un cronograma de ingreso paulatino. Sin embargo, la gran responsabilidad para nuestro Estado boliviano es la adopción gradual de nuestras normas del Mercosur en un lapso de máximo de 4 años. El ingreso, estimado Antonio, estimado Rubén, es inmediato al Mercosur, una vez promulgada la ley en Brasil, pero debemos trabajar de forma planificada en cómo aplicar las normativas del Mercosur como Estado plurinacional de Bolivia. Alicia, esto creo que es la parte más importante que viene después. Bueno, el 8 de diciembre podríamos tener la ley firmada por el presidente Lula da Silva, pero de ahí el grupo de trabajo, este grupo de trabajo del que hablamos, va a estar conformada por todos los miembros del Mercosur, ya esta vez incluido Bolivia, y va a tocar específicamente cómo hace su ingreso Bolivia. ¿Esa va a ser su tarea? Sí, justamente tenemos una convocatoria que ha emitido el día de ayer prácticamente el Parlamento del Mercosur, llamando a los países miembros a una sesión extraordinaria para el 18 de diciembre. En el orden del día está inserto en primera instancia la composición y la presentación de la delegación argentina. Ustedes conocen que ha habido justas electorales en el vecino país de Argentina. Entonces, la delegación argentina va a tomar juramento en el Parlamento del Mercosur. Ahí mismo se va a tratar de esta conformación del Estado plurinacional de Bolivia con los países de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Esta conformación ya nosotros como Parlamento supraestatal la hemos trabajado el día de ayer, hemos tenido una sesión interna del Parlamento del Mercosur de Bolivia para poder realizar la presencia y por supuesto ya avanzar en este trabajo de coordinación, por supuesto, que no simplemente va a ser de forma legislativa, sino también de forma política, y hacer también las conformaciones en nuestro Estado plurinacional de Bolivia para ya tener una agenda rápida, una agenda legislativa que pueda ya realizar el acceso directo de forma normativa de nuestro Estado plurinacional de Bolivia al Mercosur. Alicia, una pregunta que todos nos hacemos, si bien digamos usted tiene toda una lista de beneficios que va a tener Bolivia, seguramente a estas alturas, ya en la parte final de la adhesión plena de Bolivia debe haber un diagnóstico situacional respecto de la balanza comercial, por ejemplo, porque eso es el Mercosur, un bloque comercial.
¿Qué se espera en los próximos años, una vez adecuada a la norma por parte de Bolivia, una vez ya consolidado el ingreso pleno? En la balanza comercial, por ejemplo, ¿en cuánto va a crecer? ¿Hay un estudio en Bolivia respecto de esos parámetros? Bueno, nosotros hemos estado avanzando y el Parlamento del Mercosur no ha paralizado también en su agenda legislativa a nivel internacional. Se ha trabajado en toda esta política internacional, ¿no? Y por supuesto en la línea de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Un aspecto que debo mencionar, estimado Rubén, estimado Antonio y por supuesto al pueblo boliviano. Bolivia, al ser miembro pleno, va a acceder al FOSEN. ¿Qué es el FOSEN? El FOSEN es un instrumento financiero creado para apoyar proyectos de infraestructura en los países miembros del Mercosur. Si Bolivia va a formar parte del Mercosur, podría beneficiarse del FOSEN de varias maneras. Al acceder al financiamiento del FOSEN, va a conllevar a realizar proyectos de infraestructura estratégicos. ¿No? Estos proyectos podrían incluir la construcción de mejoras de carreteras, puentes, aeropuertos, el principio de la integración y el desarrollo económico regional. La mejora de estas infraestructuras a través del FOSEN podría facilitar el comercio intrarregional, haciendo que sea más eficiente y menos costoso para nuestro Estado plurinacional de Bolivia y otros países del Mercosur, asimismo intercambiar bienes, ¿no? Esto contribuiría mucho al crecimiento económico y al fortalecimiento de la integración económica, por supuesto, de toda la región del Mercosur, ¿no? La mejora de la infraestructura respaldada por el FOSEN, estimado Antonio, estimado Rubén, va a hacer que Bolivia sea más atractiva para las inversiones extranjeras, al mejorar las condiciones logísticas, al mejoramiento del transporte. Esto podría tener beneficios económicos adicionales a nuestro Estado plurinacional de Bolivia, estimado Rubén, estimado Antonio. Alicia, ahora nos decía usted de que la adhesión de Bolivia al Mercosur, con toda su reglamentación, sus normas y demás, va a ser paulatina. ¿Qué quiere decir en los hechos estos? Que algunas de las cosas o algunas de las normas que tiene el Mercosur las podemos ir asimilando y aplicando poco a poco. No va a ser un ingreso de golpe, vamos a ir entrando paso a paso, digamos, al Mercosur. Creo que hemos perdido la comunicación. ¿Me escucha, Alicia? Bueno, el Estado plurinacional de Bolivia ya ha avanzado en ello. Nuestra nueva constitución política, el Estado está inserta todo esto de los países partes, no solamente de las facilidades a las cuales vamos a poder ingresar, así como ya las tenemos en la comunidad andina, es que se va a contar con un arancel cero para el comercio de diversos productos en los países del Mercosur. Tenemos facilidades económicas, comerciales en esos países, pero que gradualmente y paulatinamente se va a adoptar estas normativas que beneficien, por supuesto, a nuestro Estado plurinacional de Bolivia. De manera adicional, como ejemplo, estimado, los cerca de 2 millones de bolivianos migrantes en Argentina, en Brasil, Paraguay y Uruguay pueden trasladar sus aportes sociales para su jubilación a esos países, trabajar y acceder a programas de salud y otros. Esto conlleva a adoptar la normativa del Mercosur, por supuesto, por nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Y eso conlleva a sentarnos en mesas de trabajo, en grupos, como ya he manifestado en base al reglamento del Mercosur, para poder adoptar ya la normativa del Mercosur por nuestro Estado plurinacional. Alicia, ahora esto... de Bolivia. Estimado Rubén, estimado Antonio. Ahora esto, Alicia, se va a trabajar, ¿cierto?, en grupos técnicos del Mercosur, pero internamente, ¿cómo se va a trabajar? Porque aquí el principal actor siempre va a ser el sector privado, nuestros exportadores, nuestros importadores, nuestro sector de transporte, en fin. ¿Cómo se va a coordinar ese trabajo ya a nivel interior con estos sectores? ¿Me escuchó? Bueno, sí. Tenemos las instituciones llamadas, sí, le he escuchado. Tenemos instituciones llamadas por ley
en este caso, en nuestro Estado plurinacional de Bolivia, la parte legislativa a la cabeza de nuestro presidente nato de la Asamblea, hermano Gilata David Choquehuanca, por supuesto a la cabeza también del presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Senadores, van a formar parte de estos grupos de trabajo técnico legislativo, por supuesto, para así avanzar la adopción de la normativa del Mercosur en el Estado plurinacional de Bolivia. Y en ello enmarca toda esta estrategia de nuestro gobierno con el sector privado, por supuesto, con el sector público también, como una revolución. Y por supuesto tenemos el Plan de Desarrollo Económico Social que está vigente, y eso también va a ser un programa específico y una agenda que va a conllevar el trabajo en estos días, en estas semanas y por supuesto en estos meses. Alicia, ahora el Mercosur es cierto, es un bloque económico, comercial, como dice Rubén, pero se han ido incorporando, usted nos estaba mencionando esto, por ejemplo, de los migrantes, de sus aportes para la jubilación, en fin, en el campo social, en esto por ejemplo, de estudiantes universitarios que pueden ir a universidades de Argentina, de Brasil, ¿eso cómo se va a avanzar? ¿O entra Bolivia de lleno? Nosotros en la actualidad, hace una semana, éramos miembros asociados. ¿Qué significa? El Estado Plurinacional de Bolivia era miembro asociado que solamente tenía derecho a voz y no a voto. Con el acceso directo ya contamos con el voto completo de la delegación boliviana al Mercosur. Este 18 de diciembre se va a tratar una sesión extraordinaria y entre la agenda y el orden del día se tiene los convenios con la Unión Europea. Eso conlleva a acuerdos académicos, por supuesto. Se tiene varios convenios que benefician a la región del Mercosur, ¿no? Entonces nosotros accederíamos directamente a esos convenios como he manifestado a la cabeza, por supuesto, de nuestro presidente Luis Arce Catacora, las carteras de turno, y por supuesto toca en el tema legislativo a nivel internacional al Parlamento supraestatal.